Bueno, nuevamente, aquí estoy. Vine a hablarles un poquito de lo que ha avanzado del libro. Que más bien lo que ha avanzado del libro son ideas que tenía acerca del libro. Avanzar. No he avanzado, aunque eso también es avanzar. Ahora les explico. Em, a mí me gusta trabajar con la inteligencia artificial. Y lo que en esencia quiero hacer es aportarle el mayor valor posible a la persona a la persona que está leyendo el libro. No siempre la verdad absoluta la tengo que tener yo, no siempre el centro del libro tengo que ser yo, sino la información que le quiero aportar a la otra persona. Déjenme. Déjame poner el rato aquí. Ya. Bueno, espero que eso ahí se quede. Bueno, en fin. Les voy a explicar más o menos lo que es. En lo que consiste el libro hasta ahora. Le di un cambio completo de contexto, pero si no lo dije. Me quité a mí como centro, o sea, dejé de decir, no, porque todo va a tratar sobre mi testimonio, que si no sé qué. Y puse más como centro el hecho de aportar, de que la persona salga clara de la raíz de su problema, ¿ves? De ver mi perspectiva sobre diferentes problemas que tiene la sociedad y que tienen los adolescentes hoy en día, y en fin. Mira, te voy a leer la introducción para que más o menos ahí vaya. Cristo, para el que no lo conoce puede verlo como alguien muy recto, alguien muy diferente, alguien que quizás no le gusta disfrutar de la vida. Pero para el que ya lo conoce, es más que eso, es un padre, es un hermano, es un amigo, es un consultor de negocios, un guía amoroso, etc. Para el que a Dios conoce, Dios es todo y aprende a verlo en cada espacio de su vida. En este libro no te hablaré de mi historia, fíjate lo primero que aclaro. No te diré cómo me convertí, ni tampoco todos esos momentos en el que estuvo presente y yo no le presté atención, que eso era lo que antes iba a ser. Te hablaré más bien del porqué, de las razones por las cuales amo y seguiré amando cada vez más a Cristo y todo lo que he aprendido en mi vida mediante Él o consecuencia de Él. Bienvenidos a Me enamoré de Él, un libro que no solo describe un hombre entregado completamente a Cristo, sino también apasionado de buscar su identidad, de introspeccionar, de preguntarse el porqué de todas las cosas que hace y siente. Así que te vas a ir de aquí con total seguridad de que todo en tu vida tiene una respuesta en Cristo y que puedes creer en lo que quieras, pero Cristo es la verdad absoluta. Exploremos varios temas de la vida, entre estos el amor, tanto propio como hacia el prójimo, el propósito, la paz, el perdón, la conciencia y un concepto que no sé si has escuchado, pero se llama identidad espiritual. Tomaremos de referencia para esto qué dice cada cultura, religión e incluso ciencia de cómo funciona cada concepto de estos en las diferentes perspectivas y planos que lo querramos ver. Para que salgas este libro con total conocimiento de las leyes que rigen tu universo, tu cuerpo y tu mente. ¿Ves? Los amo mucho, así que adelante a leer. Voy. Ay. Bueno, el índice. Para esto hice un análisis 80-20, dije, ya que definí de qué voy a hablar, o sea, de los temas, de los pilares que voy a hablar, amor, tanto todo lo que dije ahorita, dije, amo un análisis 80-20 de un sector de la población específico, no me acuerdo cuál fue que lo dije. Creo que sí, la hablé de los jóvenes. Un análisis 80-20 de cuáles son, bueno, de cuáles son ese 20% de problemas que causa el 80% de depresión y ansiedad en los jóvenes hoy en día. Dame 20 casos de cada uno de estos organizados claramente por el impacto que tiene esto. Bueno, en el amor, fíjense cómo está esto. Dependencia afectiva, miedo al abandono, idealización de la pareja, incapacidad de poner límites, autoabandono, amor condicionado al rendimiento, perfeccionismo en las relaciones, comparación social constante, culpa por querer estar solo o sola, dificultad para recibir amor, creencia de que no sea suficiente, repetición de patrones tóxicos familiares, confundir apego con amor, miedo al rechazo, falta de amor propio camuflado
de humildad, resentimiento no expresado, necesidad de controlar al otro, invalidación emocional propia, adicción a la aprobación externa y desconexión entre sentir y expresar. ¿Qué les pareció? What the fuck. Después viene el capítulo 2, que es propósito. Sensación de que la vida no tiene dirección, hacer lo que otros esperan, no lo propio. Miedo de equivocarse, elegir, comparación con logros ajenos, sobrecarga de opciones. Bueno, ya le estoy dando un preview de que son temas realmente profundos y que, bueno, en fin, lo voy a empezar a desarrollar. Evidentemente, para yo poder automatizar, debo tener una base de algo. Y me atreví, claro, a escribir el primer capítulo. Aquí no sale presente, porque ya lo borré, pero hubo un momento en donde tenía literal el título de lo que iba a hablar ahí puesto y yo decía, ¿qué escribo? Y después fue que me hice la pregunta a mí mismo y dije, ¿qué es lo que yo quiero? ¿O qué es lo que yo quisiera aportar sobre esto? Y ahí todo se lo suelo ver, no sé, un testimonio, el punto de inflexión entre tuve este problema inconsciente hasta este momento y me hice consciente de esto y lo trabajé. La superación, o sea, ese proceso de trabajo en eso, en el que ya esto deja de ser un problema porque ya no me identifico con eso, y la redirección de esa herida hacia un propósito superior. Y bueno, ese fue como que lo que yo dije que quería aportar. Pero como al mismo tiempo yo ya de las ideas anteriores que ya había tenido, dije, o sea, habían sido cosas que evidentemente son ideas mías, pero que no era yo hablando. Yo dije, esto lo voy a aprovechar y lo voy a poner aquí intermedio. Más o menos la estructura del libro es, bueno, una breve introducción que yo le voy a dar a cada tema, a este de dependencia afectiva. Y dije, hablemos primero de mí, que sí, tuve dependencia afectiva en su momento e incluso la sigo teniendo, pero por mi familia y de manera consciente. No vivo dormido en los laureles, dejando que sus acciones influyan en mí. Vamos a aclarar primero qué es tener la dependencia afectiva y cómo se manifiesta esto en nuestro comportamiento. O sea, evidentemente voy a coger cada problema y voy como que a darle contexto a la persona de en qué consiste esto para si te identificas lo leas. Si no, adelante y sigue otro problema con el cual te identifiques. Debate CRC. O sea, con debate CRC me refiero a cultura, religión, ciencia. Que ahí es donde como que diferentes especialistas de las diferentes ciencias más influyentes, preparadas para hablar sobre ese tema. O sea, a ver, yo lo que hice fue como organizarlo por influencia. Yo dije, ¿cuáles son las religiones más influyentes hoy en día? Cristianismo, judaísmo, creo que de ahí decía también. Y bueno, saqué como una lista de especialistas ahí. Después pregunté por cultura. ¿Cuáles han sido las culturas más influyentes en la historia? ¿Ves? Y de ahí sale como que de diferentes especialistas más. Y después lo otro era por ciencia. ¿Cuáles eran como que las ciencias más influyentes? O sea, de estas busco una opinión, de las anteriores busco una opinión. Pero de estas sí iba más dirigido a aportar una mayor claridad científica de cómo funcionan esos problemas. Porque no me voy a meter en una talla de que vamos a explicarlo todo desde el punto de vista químico. No. De que te voy a hacer una clase de física aquí. De que te voy a hacer una clase de física aquí cuando te estoy hablando de dependencia afectiva. No. Que van más acorde con el tema. Y me sacó psicología, neurociencia, creo que filosofía también. Bueno, en fin, saqué ahí diferentes especialistas. ¿Y cuál es el objetivo? Que entre los especialistas primero empiecen por un concepto. ¿Ves?
Ok, vamos a hablar sobre la dependencia. El principio lo estoy citando yo, fíjense. Vamos a aclarar primero qué es tener dependencia afectiva y cómo se manifiesta en nuestro comportamiento. Todos, absolutamente todos me van a responder esa síntesis. Desde su perspectiva, ¿ves? Desde su perspectiva cultural, desde su perspectiva científica, Y, y de ahí van a empezar a nacer contradicciones. ¿Ves? ¿Por qué el psicólogo piensa que en filosofía esto es así? O, y ahí va a ser, de hecho, el texto más enriquecido, más que el testimonio que yo pueda dar, más que las reflexiones que yo pueda hacer, aunque no le quito valor a eso, pero igual. Ese va a ser como que el texto más enriquecido, porque es donde van a hacer espacio a la reflexión real de qué es y qué ha sido y cómo se ha visto y cómo se ha tratado en tiempos anteriores ese problema. ¿Ves? Hasta que ya como que llega un punto en el que se separa la discusión, por decirlo así, y todos llegan a un acuerdo, que en ese acuerdo es donde te hacen una síntesis de que, de manera general, ellos tomaron la decisión de, o sea, cómo contextualizar ese problema. ¿Ves? O sea, ya no es la opinión de solamente un psicólogo, ya no es la opinión de solamente un filósofo, no, no, no. Es una opinión general dada luego de un conflicto de conocimiento, no va a ser un conflicto, luego de un conflicto de conocimiento, llegaron a un acuerdo mutuo de llamar a ese problema o de describir ese problema de una sola manera. O sea, todos tenemos nuestra verdad individual, pero esto es la verdad absoluta, independientemente de lo que nosotros, de la perspectiva que nosotros querramos dar. En eso consiste el debate CRC. Después viene lo de testimonio, inflexión, superación y reinvención personal, que esa es la parte que me toca a mí. Que de hecho yo tengo aquí Obsidian. Un momentico. Yo tengo aquí Obsidian. Le digo, me gustaría en el libro poder desentrañar las creencias raíz que causan el problema específico y cómo influyen lo que opinamos de nuestra identidad. Hacer un proceso de conversión de creencias negativas a creencias positivas y ejercicios para reforzarlo. Determinar con total claridad qué ocurre en nuestra cabeza a nivel de pensamientos y manifestaciones físicas en el momento de sentir o padecer este problema psicológico específico. No sé en qué lugar le voy a dar lugar a eso. Puede ser en el espacio de superación y redirección personal, en el que yo, mediante estos ejercicios, convierto las creencias negativas en creencias positivas y brindo ejercicios para superación. De paso, déjame ponerlo aquí. Esto va en esta sección. ¡Ay, yo! They don't like us. Ya. Y abajo le digo, lo que le estaba diciendo ahorita. Yo quiero hablar sobre lo siguiente: testimonio, inflexión de inconsciente. Bueno, le dije como que todas las secciones en las cuales yo quiero desarrollar sobre los siguientes temas. Ahí es donde le doy, o sea, para desarrollar en varios temas a la vez. Ahí es donde le doy, por ejemplo, el capítulo 1. Y le digo todos los temas del capítulo 1. Hazme las preguntas necesarias para extraer toda la información posible sobre esto. Teniendo en cuenta que yo lo que quiero hablar es de mi testimonio, de mi punto de inflexión de inconsciente a inconsciente, de cómo lo superé y de cómo redireccioné eso a un propósito mayor. Y una vez respondías las preguntas, bueno, ya lo otro era como que para organizar y ponerlo directo en el cuello. Agarra todo lo que yo dije a nivel de oración, organizas las palabras por cada uno de los temas con los que más conexión tiene. Entrégame como resultado final, bueno, ya todo eso temas. Me desapegué completamente desde el hecho de intentar escribir un libro en el mes. Voy a intentar escribir una cierta página, o sea, una cierta cantidad de páginas en el mes. ¿Por qué?
Primero, ¿qué es lo que yo considero un libro? Hay libros que tienen 80 páginas. Ok, me voy a poner como estándar. Mínimo 80 páginas. Para no sentirme mal por el hecho de no haber terminado mi libro, o sea, justamente, para respetar mi proceso individual, voy a tomar el proceso de alguien más y lo voy a poner como estándar mínimo. O sea, yo sé que quizás no me puedo comprometer a terminar mi libro con todo lo que quiero desarrollar en un mes. Pero para libros que yo he visto, ya yo superé las 80 páginas. No es mi caso. Pero ya yo superé las 80 páginas. Puedo publicarlo si me da la gana. Pero no. Prefiero respetar mi proceso personal y escribir mi libro como yo quiero escribirlo. Y me tomaré el tiempo que me tome. ¿Eh? Ya me encargaré de organizarlo de otra manera. Terminé el capítulo 1. Ok. Semanalmente voy a terminar un capítulo. Semanalmente voy a dedicar esa semana a responder todas las preguntas que tengan que ver con testimonio, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Porque la automatización sale sola. ¿Ves? O sea, lo que tiene que ver con ese debate es la inteligencia artificial, no yo. Eso sale solo en un momentico. Le voy a poner foco a esto, que es lo que necesita de mí. Lo de testimonio, inflexión, superación y realización personal. Eso. Y ya. Es eso. Me voy a no sentir culpable por no, vamos a decir, por no cumplir, entre comillas, la expectativa que yo tenía acerca de mi propio proceso. O sea, en las expectativas va el sufrimiento. Está bien tener una expectativa para tomarla como referencia en el proceso, que es lo que estoy haciendo, pero no, no tomar la expectativa para sentirse culpable de mi momento actual. Como no lo tengo, me siento mal. ¿Ves? Sino trabajar en cada vez ser mejor para llegar a cumplir esa expectativa. Wow. Y ya eso es lo que tenía técnicamente para decirles del libro. Estoy avanzando. El otro día tuve miedo. No es que tuve miedo, sino me sentí mal por el hecho de eso, de que sentía culpa de que estaban pasando los días y no podía avanzar nada en el libro. Y cada vez que me siento y tengo estos espacios de claridad, me doy cuenta de que avanzo cada vez más. O sea, o se me ocurre una idea para aportar más valor, que eso le va a agregar aporte a la otra persona y le va a agregar, bueno, páginas para yo ver el avance en el libro, le voy a tener información. Pero por otro lado, también como que me organizo, qué es lo que necesita el libro de mí. Porque por eso mayormente es que no me siento tampoco, porque no sé qué escribir. Pero una vez que ya defino qué es lo que necesita este libro de mí, que fue lo que hice ahorita, como que yo puedo aportar sobre dependencia afectiva, y diré un par de cosas ahí y ya eso lo tomé como referencia de que esto es lo que yo voy a hablar. De esto este es mi toque personal. ¿Ves? Sandunga. Este es mi toque personal. Pero de ahí, como que ya también le doy espacio a mis ideas y todo eso, porque al final todo eso también forma parte de mi mente. Y aunque no lo escriba yo, es lo que busco aportar. ¿Entiendes? O sea, eso mismo pasa en todos los puñeteros aspectos de todo. De que, o sea, ojalá todos los aspectos fueran capaces de crear esos razonamientos que lo hicieron millonario así, por ellos mismos. No, sino que se han dedicado a ver referencias, se han dedicado a ver a personas, se han dedicado a quizás no intercambiar con ellas, pero a ver a personas, ver cómo se comportan, ver cómo hacen las cosas, ver
para ellos qué pueden mejorar, ver para ellos qué están haciendo mal, ver. Y a partir de eso, amoldar su propia realidad, amoldar su propio proceso. Si yo a mí me gusta la gente que hace conferencias, pero para mí todos tienen un defecto, por ejemplo, yo me voy a encargar de que en mis conferencias el foco sea ese. Independientemente del aporte de valor que me gusta, del por qué o sea, del por qué me gusta el formato conferencia, independientemente de esa esencia, voy a concentrarme en lo que les falta a ellos, pero no quiero que me falte a mí. ¿Ves? Eh, y es eso lo que hace uno técnicamente con un libro, lo que hace uno técnicamente cualquier proyecto. No todo se basa en lo que sabe el creador, sino en lo que quiere el creador aportar y crea las herramientas para aportarlo. ¿Entiendes? O crea las herramientas o busca a las personas correctas o. ¿Ven? Y hoy. Bueno, entre ayer por la noche y hoy. Me leí Trágase ese sapo de Brian Tracy. En la unidad me leí El arte de empezar de Guy, no me acuerdo, pero un maestro ruso. Me terminé de leer el otro libro de Brian Tracy, tengo los apuntes ahí. Yo tengo los apuntes del arte de empezar también ahí. Y bueno, la lección que sacaba más o menos de todo esto es, de manera general, no es que sea todo, es primero que tomes papel y escribas. A ver, quizás no papel. El papel es más natural, el papel es menos, o sea, cabe menos espacio a que te distraigas o algo. Porque en la laptop evidentemente tienes acceso a un montón de cosas, tienes acceso al internet directo y como que puede existir una distracción, un desenfoco. Pero si tienes el foco para ponerte a escribir sin problema ninguno, hazlo. ¿Ves? Pero siéntate a tener claridad de cualquier cosa, de lo que tú quieras saber, del por qué me pasa esto, del por qué estoy percibiendo la realidad de esta manera, de qué es lo que yo quiero para mi vida. Pero es tangibilizar los pensamientos que están fluyendo de manera inconsciente en tu mente a, a, a consciente, ¿ves? A escrito. A consciente que incluso puedas trabajar en ellos, puedas darte cuenta, mira que hay un problema, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto, porque no es lo mismo llevar un pensamiento de manera que está inconsciente a consciente y tenerlo solo en tu mente. O sea, trabajar en él en ese momento, pero que después como que se te olvidó lo que hiciste ese día. No, tienes algo escrito que puedes reafirmar todos los días. Bueno, eso también, reafirmar todos los días. No a base de como que afirmaciones de que yo soy. Eso puede funcionar, eso funciona, no digo que no. Sino que tener mayormente un mantra, yo diría como una meditación guiada. En la cual, si puedes ir actualizándolo semanalmente, mejor todavía. O sea, mientras más te vayas trabajando, mientras más consciente vayas haciendo algunos pensamientos que debes cambiar, vas haciendo más específico esa meditación basada en la identidad que quieres vivir ese día. ¿Ves? Basada en la persona que selecciona ser ese día. ¿Ves? Y como lo tienes ahí, a ver, esta meditación la aconsejo escuchar al principio por la mañana, para como que empezar la mañana con energías y con total conexión a propósito, y por la noche. ¿Ves? Porque literal, lo que consumes por la mañana y por la noche antes del sueño, porque en el sueño también te ayuda a como que verlo plasmado, incluso de subconsciente lo trabaje. Para el otro día incluso despertarte hasta más motivado, con ideas, que te estés lavando los dientes y que de repente te vean ideas que vengan conectadas con ese propósito, con esa identidad. Y poco a poco te vas construyendo esa personalidad, esa identidad. Después de lo de la meditación, que de eso, aconsejo también como que técnicas productivas para estar más alineado con tus metas. Primero escribirlas, ok.
Si lo tienes en modo de visión, de que yo viví esto, yo viví aquello, ok, plásmalo a modo presente, sé realista. Yo quiero tener esto. Quiero tener esto, quiero tener aquello, quiero. Ahora, ¿qué es lo que ahora mismo más yo quiero? O incluso puedes hacer el análisis 80-20, primero para organizarlo a modo de que... Porque evidentemente van a haber algunos objetivos que van a requerir de otro para existir. ¿Ves? Por ejemplo, si tú no tienes dinero para formarte, la primera meta es hacer aunque sea un poco de dinero. Y como que lo organizas primero por una cuestión de, vamos a decir, por cadena. De que lo vas organizando por jerarquía. Primero son estos, ya después estos traen estos, ya después... Y, y te quedas solamente con los primeros, que es lo primero que en lo que yo tengo que enfocarme. De hecho, lo de la jerarquía no lo dijo. Aunque hizo una representación en cadena, pero lo de la jerarquía no lo dijo. ¿En qué es lo que yo debo enfocarme? Después de eso, marcar un paso a paso, que de hecho ya tenemos la inteligencia artificial para eso. Hazme un paso a paso exacto para pasar de esto, o sea, aplicar, o sea, hablar también sobre tu estado actual con respecto a ese proceso. Es súper importante también, porque la inteligencia artificial, incluso hasta nosotros, o sea, podemos hacer ese episodio de introspección nosotros sin necesidad de inteligencia artificial, pero ya que está la inteligencia artificial ayuda. Tomar en cuenta lo que tenemos hoy, la situación que estamos viviendo hoy, como motor para llegar ahí. ¿Ves? Que estoy en este punto y quiero llegar a este punto. Hazme una secuencia paso a paso de todo lo que yo debo hacer exactamente para llegar, o sea, para transitar de esto a esto, del punto A al punto B. Después de toda esa secuencia de pasos hacemos el análisis 80-20. ¿Ves? ¿Cuáles son las tareas más... O sea, obvia por completo el paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Eso es lo que te da, o sea, lo que te representa es todo lo que tienes que ir construyendo en el camino. ¿Ves? Pero a partir de eso que tú estás construyendo, tú puedes tomar también una vía más inteligente. ¿Ves? Eso es lo que ahí, en lo de paso a paso, te estoy enseñando lo de la causa y efecto. Yo quiero llegar a este efecto. ¿Cuáles son las causas que debo seguir? ¿Ves? ¿Con qué me debo alinear para llegar a cumplir con este efecto? Pero ahora pasamos al 80-20. ¿Cuál de estas tareas que están plasmadas en este paso a paso tiene mayor impacto en esto que quiero manifestar? ¿Ves? Ahí lo organizas y dices, ok, aunque me cueste un culo, aunque pase trabajo haciéndolo, me tengo que concentrar primero en esta tarea. Me tengo que concentrar en aprender sobre esta tarea hasta el punto en que logro hacerla. Me doy mi proceso, pero justamente estoy en proceso de cumplir mi meta. ¿Ves? Me enfrento, estudio, acciono, estudio, acciono, estudio, acciono. Ya, literal. No hay otra vía para hacer las cosas. Estudio, me alineo con lo que estudio. Si no le gusta la palabra diccionario, me alineo con lo que estudio. Y soy un erudito de lo que me están diciendo en los libros. Ya. O de lo que me están diciendo en los videos. Ya. Es eso. Y ahí te vas a ver cada vez más cerca de tu meta. ¿Ves? El 80-20 es lo que hace un trabajo más inteligente. ¿Ves? Porque no es lo mismo saber todo lo que tienes que hacer a saber cuáles son las tareas más importantes a hacer, que después de esas tareas más importantes a hacer, ya las otras te salen así. ¿Ves? Vamos a decir que como que te adelanta el proceso de gestación. Te dice, oye, mira, primero enfócate en que el bebé esté bien conformado. Ya después los otros 2 meses de alimentación ya lo puedo resolver afuera. Ya. ¿Ves? Eso es lo que hace el 80-20. Concentrarse primero en lo más importante para, bueno,
No es que lo haga él, sino que te permite hacerlo. Pero trata primero lo más importante para ya lo otro, decidir por conciencia si prestarle foco o no, porque no es una tarea de alto impacto. ¿Ves? Y ya, habla de, bueno, de eso, de la ley de causa y efecto, de la ley 80-20, habla sobre incluso principios de venta y sesgos cognitivos del ser humano que uno debe tener en cuenta. Bueno, en ese momento estaba enfocado en escribirlo, ya después lo tengo que recapitular. En el momento sí, como que sesgos cognitivos que uno tiene que tener en cuenta en el momento de vender algo, que uno siempre está en un proceso de venta, siempre, aunque no lo quiera. Si yo creo un video, el proceso de yo vestirlo, de yo empaquetarlo y subirlo a YouTube, ya eso crea una venta. ¿Por qué? Porque si tú decides entrar, yo te convencí, o sea, te vendí mi video y tú lo compraste. Ya, ahí hay un proceso de venta. Y ya bueno, es eso, en cuestión. Eso fue lo que aprendí de ese libro de Brian Tracy. Entonces, en resumen, mediten, escriban sus metas, escriban todo lo que le venga a la cabeza, toda duda que le venga a la cabeza, escríbanlo. Que literal, el mismo subconsciente en el momento de tenerlo escrito, y de hecho, si lo pueden hablar incluso mejor. Si pueden hablarlo, mejor incluso, porque una vez que tú sacas las palabras de la boca para afuera, es como si el cerebro ya como que lo manifestara en el plano físico y se pusiera a trabajar en eso. ¿Ves? Por ejemplo, ahora yo estoy viendo aquí que es tener dependencia afectiva. ¿Cómo se manifiesta esto en nuestro comportamiento? Si yo no hubiera tenido la idea de los debates CRC, la hubiera tenido ahora mismo. ¿Por qué? Porque es algo que a nivel subconsciente, sí, a nivel subconsciente ocurre que tratas de buscar respuestas a todo. Y te estás haciendo una pregunta, justamente, que necesita hacer respuesta. El cerebro odia las cosas incompletas. Por eso es que también en el momento en que nosotros nos enfrentamos a un proceso y lo dejamos incompleto, nos sentimos tan mal con nosotros mismos. Porque independientemente de que nuestro cerebro a corto plazo quizás invente excusas para sentirse mejor y dejar a un lado el foco principal, después nos damos cuenta de que eso era el foco principal y de que los estábamos dejando inconclusos y nos sentimos mal por haberle prestado atención a lo que a corto plazo nos llamaba más la atención. ¿Ves? O sea, el cerebro es incongruente fula. Y ya. He dicho y ya varias veces. Pero bueno, me da completamente igual. Me siento bien con mi manera de hablar. Ya la mejoraré. Tengan en cuenta de que yo no soy un experto en comunicación, aunque voy en camino a hacerlo. Espero que cuando saque el libro poder compartirlo con ustedes. Con, no sé, con algún enlace a Telegram, con algún algo. Todos estos videos van a empezar a ser cortados en clips y subidos a Instagram. Incluso si se puede en shorts también. Pero bueno, a Instagram, porque Instagram es más, tú sabes, la talla esa de viralización. Y da espacio a que me conozcan más personas, da espacio a que llegue a incluso a más personas el contenido. Que mientras más personas llegue, más probabilidad hay de impactar a la gente o de conectar mínimamente, no tiene que ser completamente, mínimamente, ese problema con alguna persona o ese tema con alguna persona o esa persona esté de acuerdo con algo que yo estoy diciendo y me sigue o me comente o que eso a largo plazo, bueno, voy creando relaciones, voy creando más proyectos, voy enfocándome mejor en en lo que quiere esa persona que yo hable. Ya, voy por 34 minutos. Está cheo esto. Nada, mentira. Los quiero mucho y en otro video nos vemos.